Rey, suprema potestad. De su divino amor la ley, postrados aceptad. De su divino amor la ley, postrados aceptad. Vosotros, hijos de Israel, residuos de la grey, lores dar a Emmanuel y proclamarle Rey. Lores dar a Emmanuel y proclamarle Rey. Gentiles que por gracia de él gozáis de libertad, al que de vuestro ajenjo y él os libre, hoy lo da. Al que de vuestro ajenjo y él os libre, hoy lo da. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Dios, hermano, por la oportunidad que nos da de venir y de estudiar de su palabra, hermanos. Es la segunda ocasión, si no mal recuerdo, que me toca estar aquí exponiendo la palabra de Dios. Y la verdad, hermanos, es muy grato poder venir, poder compartir de la palabra. Decía el hermano Ricardo, el tiempo apremia, ¿verdad? Y es verdad, tenemos por ahí un itinerario el cual debemos de seguir, y pues vamos a tratar a pegarnos a él. El tema, hermanos, que me ha tocado compartir, el cual le agradezco a Dios que me permita estar en este momento, en este lugar para hacerlo, se titula Avanzando por la Fe. Avanzando por la fe. Sin duda alguna, hermanos, que este tipo de reuniones, está ahorita pensando yo, nos indica que estamos avanzando. La iglesia, hermanos, nunca debe de quedarse estancada. La iglesia siempre tiene que tener metas, tiene que tener propósitos, tiene que tener, hermanos, la vista bien fija en la dirección en la cual queremos avanzar. Lamentablemente, hermanos, a veces cuando no tenemos una noción de hacia dónde vamos, se disipa la idea y terminamos extraviándonos un poco, hermanos, de lo que Dios nos ha ordenado y hacia dónde tenemos que caminar en fe. Tenemos una cita, hermanos, es una cita base en Josué capítulo 1, versículos 16 y 17. Josué capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la palabra: entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Hermanos, este texto, el cual me enviaron como base, implica mucho avance, implica mucha acción. Vemos varios verbos implícitos, hermanos, en el texto de Josué capítulo 1, versículos 16 y 17. Tenemos por ahí, por ejemplo, hermanos, hacer, nosotros haremos. También dice ahí, hermanos, que iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, allí tenemos la palabra también, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios, esté contigo. En cada uno de esos aspectos, hermanos, el cristiano debe de avanzar. ¿Qué implica la palabra avanzar? Avanzar, en la definición, hermanos, es ir hacia adelante
con constancia y con propósito definido hasta alcanzar la meta trazada. Aquí hay varias congregaciones que se han dado cita a este lugar, hermanos, para escuchar estas predicaciones, estas lecciones. Y habemos varios cristianos. La pregunta es, ¿cumple mi vida como cristiano con esta definición? Como cristiano, como cristiana, hermano, hermana, estoy yendo hacia adelante con constancia. ¿Tengo un propósito definido? Claro que lo tenemos. Alguien puede decir, bueno, ir a la vida eterna es un propósito definido, estar con el Señor eternamente. Pero también, hermanos, como miembro de la iglesia, ¿estoy yo claro en los propósitos por los cuales Dios me ha puesto dentro de su reino? ¿Por los cuales he sido llamado a la familia de Dios? ¿Estoy trabajando yo en pro de algo definido, algo que yo quiero alcanzar como hijo, como hija de Dios? Alguien diría por ahí, hermanos, si lo ponemos en números, ¿verdad? O en términos de esa manera, podríamos decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, en lo que va del año, estamos ya por terminar el año, ¿verdad, hermanos? Se ha esfumado el año de una manera extraordinaria, de una manera muy rápida. ¿A cuántas personas yo he tenido el propósito en este año que está por terminar de alcanzarlas para que sean salvas? ¿A cuántas personas yo, como hijo de Dios, como hija de Dios, que conozco la voluntad de Dios, que conozco lo que a Dios le agrada, lo que Dios más desea, a cuántas personas he traído yo al conocimiento del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Se da cuenta, hermano? Cuando uno tiene un propósito definido del por cual es parte de esta familia y lo que Dios le ha llamado a hacer, es más fácil caminar. Y es más difícil, hermanos, que usted se distraiga y que usted piense como por ahí, a veces algunos piensan, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? ¿Por qué me bauticé? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi trabajo dentro de la iglesia del Señor? El propósito definido, hermanos, el avanzar en un propósito es muy bueno. Nuestro Señor quiere que avancemos. A través de todas las escrituras, hermanos, podemos ver que Dios quiere que sus siervos crezcan, o sea, avancen en cuanto a los asuntos espirituales. Yo no sé si usted de acuerdo con esto. En todas las escrituras, cada personaje bíblico tenía un propósito. Fue llamado para algo en especial. Podemos pensar, Esther, este personaje, ¿verdad? Esta mujer tenía un propósito definido, sabía para lo cual había sido llamada y escogida por Dios. Quizá al principio no lo entendía, pero después alguien por ahí le hace ver cuál era su propósito. A lo mejor Dios por eso te puso ahí, no le dijeron por ahí Mardoqueo, su tío, a lo mejor por eso has llegado a ser reina, para que salves a tu pueblo, para que intervengas por ellos. Y así fue, hermanos, y podemos hablar de muchos personajes. Cualquier lector de la Biblia puede notar a través de las historias y personajes que en ella aparecen que la constante, y subrayemos eso, es que cualquiera que ha tenido contacto con Dios y su palabra tiene un avance consistente en su vida. ¿Está usted de acuerdo con eso? Cualquiera que ha conocido de Dios, cualquiera que Dios ha tocado su vida, cualquiera que ha obedecido el Evangelio, tiene que avanzar. Esto es algo natural y es algo que aparece en las Escrituras, hermanos. Entonces nosotros no estamos exentos a ello. Si los personajes de las Escrituras tuvieron ese avance consistente, tuvieron una meta y avanzaron en obediencia, avanzaron en fe, lo más lógico es que nosotros también lo hagamos. Podemos decir, pues, sin temor a equivocarnos, que lo natural es que el cristiano, el siervo de Dios, crezca. Y lo antinatural es que se quede estancado en cuanto a su avance. Lo natural, hermanos, es que el siervo de Dios crezca. Vamos a ver 3 aspectos importantes en los cuales debemos avanzar en nuestra vida cristiana. Aquí hay muchos hermanos de mucha experiencia, hermanos, en cuanto a la predicación de la palabra. Y estoy seguro que si hiciésemos un ejercicio en estos momentos en el cual cada uno de ustedes pudiera mencionar un aspecto en el cual debemos avanzar, yo estoy seguro que cada uno podríamos decir mucho más de los 3 que su servidor trae en esta tarde.
Pero vamos a enfocar nuestra atención, vamos a tratar de enfocar nuestra atención en estos tres aspectos que son importantes, que son algo que el Señor desea de cada uno de nosotros, en los cuales nosotros podamos avanzar como sus hijos. El primero, hermanos, siguiendo el ejemplo de Josué, que es el personaje que veíamos ahorita en la lectura, es que el siervo de Dios debe avanzar en el servicio al Señor. ¿Cómo podemos avanzar como siervos del Señor? Es un aspecto muy importante. Debemos aprender, hermanos, a avanzar en el servicio al Señor. Yo tengo la bendición de haber nacido y crecido en una familia cristiana. Y por ahí, hermanos, desde que tengo uso de razón, como dicen por ahí, desde que estaba pequeño, escuchaba a personas, por ejemplo, como mis padres, como mis abuelos, decir el domingo por la mañana: vamos al servicio. Vamos al servicio. Hay frases, hermanos, que cuando uno tiene tanto tiempo en la iglesia se vuelven cotidianas y a veces no las reflexiona uno, las dice de una manera automática, de una manera, hermanos, que uno ya se le hizo una costumbre, ¿verdad? Decir: vamos al servicio. Hermanos, pero realmente si usted se adentra en la palabra, si nos adentramos en la palabra, uno de los grandes privilegios y una de las grandes responsabilidades en la que el cristiano debe de crecer es en el servir. No puede ser algo natural que mi servicio siga siendo el mismo que en 1997, cuando su servidor se bautizó. No puedo estar sirviendo igual. En mi vida yo tengo que haber crecido, haber mejorado, haberme superado en el servicio a mi Señor. Tengo que haber aprendido a través de todo este tiempo, hermanos, cómo ser más agradable, cómo ser, esa palabra tan importante, ser más útil para mis hermanos. Yo tengo que ser útil para ustedes, hermanos. Lo que yo diga y lo que yo haga tiene que ayudar a edificarles. Así como una persona, voy a poner el ejemplo de un maestro albañil, hermanos, que dicen, empieza de ayudante, después empieza por ahí, dicen esos términos, ¿verdad?, coloquiales, de media cuchara, ¿verdad?, y después ya se convierte en un maestro, ¿verdad?, albañil. Así, de esa manera, hermanos, el cristiano va avanzando, o debe de ir avanzando gradualmente en su servicio. ¿Cómo podemos avanzar como siervos de Dios? Para llegar, hermanos, a dirigir, es necesario aprender a servir. Y esto lo vemos en la vida de Josué. La elección de Josué, hermanos, la encontramos, si usted me acompaña ahí en la palabra, por favor. La elección de este hombre la encontramos en Números, en el capítulo 27, hermanos. Ahí el versículo 15, versículos del 15 al 20, dice así la palabra, Números 27, 15 al 20, dice: Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Versículo 20: y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. ¿Cómo fue, hermanos, que llegó Dios a decirle a Moisés: Josué es el elegido? No era el único que estaba con Moisés, no era el único que había salido de Egipto, no era el único que había visto las maravillas de Dios, no era el único que había intervenido en varios de los pasajes que encontramos en la Biblia, pero sí era el indicado. Dentro de toda esa multitud de personas que habían salido con Moisés, hermanos,
Josué fue el elegido. ¿Cómo fue, hermanos, que Josué fue elegido? ¿Qué vio Dios en él? En este primer punto, para llegar a elegir es necesario aprender a servir. Bueno, el antecedente de Josué, hermanos, en Éxodo 24:13, y ustedes lo pueden leer con detenimiento, y en Éxodo 33:11, es que a Josué se le menciona como el siervo de Moisés. Y dice la palabra, y estaba ahí atento cuando Moisés iba y hablaba con el pueblo, o cuando subía al monte y regresaba. ¿Quién estaba ahí en el tabernáculo? Josué. Cuando Moisés, hermanos, tenía que encargarse de algo importante en las cuestiones de dirigir a ese pueblo tan numeroso y tan rebelde, el que estaba ahí a un lado de él, aprendiendo de Moisés, era Josué. Hermanos, nadie puede ser un buen siervo si no aprende a servir. Nadie puede ser un buen líder, no puede ser un buen ejemplo, un buen director si no aprende a servir. Hermanos, lo raro es que a veces queremos voltear esa pirámide e invertirla. Y queremos empezar siendo los dirigentes. Queremos empezar siendo los elegidos. Queremos empezar siendo los principales. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo habló de esto con sus apóstoles, hermanos? El que quiera ser el primero tiene que aprender desde abajo a servir a los demás. Tiene que aprender. Es que el servicio se aprende, hermanos. Y se aprende con humildad. Y se aprende con amor. Porque para servir hay que amar. Nadie puede servir o nadie puede estar dispuesto a servir si no ama. Mire usted las familias. Las familias se componen de personas que sirven. El padre sirve a la esposa. El padre sirve a los hijos. La esposa sirve al esposo. ¿Se da cuenta, hermanos? Es un acuerdo de servicio. ¿En qué, hermanos? En amor. Un acuerdo de servicio en amor. Usted se levanta todas las mañanas y aunque a lo mejor se sienta un poco mal o un poco cansado, usted dice: yo me voy a levantar y voy a ir a laborar. ¿Porque tengo que hacerlo? ¿Porque es mi responsabilidad? Sí, puede ser. Puede ser que usted tenga ese sentido de la responsabilidad muy elevado, eso es bueno. Pero al final de cuentas, si usted le busca y le busca, es porque tengo que suplir la necesidad de mi familia, porque los amo. Quiero que estén bien, hermanos, y esa es la familia espiritual. Usted quiere que el que está a su lado crezca, y para que él crezca y para que usted le pueda, hermanos, dirigir en las cosas de Dios, usted le tiene que amar en el servicio. Usted tiene que servir, tenemos que avanzar en el servicio a Dios. El Señor Jesús, hermanos, habló del deber del siervo. ¿Recuerdan ustedes Lucas? Si vamos ahí al Nuevo Testamento, hermanos, en las Escrituras, en Lucas 17, 7 al 10. Dice palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tiene un encabezado, hermanos, que obviamente no es inspirado, pero nos habla un poquito de ese contexto que vamos a leer. El deber del siervo dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo, como veíamos en el primer versículo, nosotros te obedeceremos en todo, ¿verdad? Lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Nosotros, hermanos, eso es la responsabilidad de nosotros. Imagínense, hermanos, un siervo o un esclavo, un doulos, ¿verdad? En la época del Señor Jesucristo, cuando está hablando de esto. Y yo creo que lo podemos entender porque el trabajo, hermanos, el cansancio de trabajar una jornada no varía. Pero está hablando de un siervo que ha ido al campo a arar la tierra. No sé si alguien aquí haya tenido la experiencia de trabajar la tierra. A lo mejor sí, a lo mejor no. Dicen que es uno de los trabajos más agobiantes. Para empezar está la inclemencia de los elementos del tiempo. Estás bajo el rayo del sol, te quema la piel. Ahora estamos hablando que en estos tiempos hay artefactos, hermanos, que ayudan mucho a ese trabajo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era un hombre luchando en contra de las bestias para hacer un surco derecho, hermanos.
Imagínense cómo llegaban los brazos de aquel siervo tensados, adoloridos por haber trabajado todo un día. Después menciona quizá el que apacienta los animales, las ovejas. Alguien puede decir, pues está más fácil. Pero ¿ha leído usted, hermano, acerca de la costumbre de los judíos? Hay un libro que habla acerca de ello. El trabajo tan arduo que era apacentar las ovejas, apacentar el ganado. Era un trabajo tremendo. Bueno, ¿qué esperaría aquella persona que llega de su jornada de trabajo, que ha cumplido bien con ella? ¿Qué esperaría al llegar a casa? Pues llegar y descansar. Es lógico, alimentarse a lo mejor y descansar, hermanos. Pero tenemos aquí que cuando llega el siervo, tiene que seguir sirviendo al amo. Y tiene que lavarse, y tiene que ir, hermanos, y preparar la cena. Y después de haberla preparado de una manera displicente, de una manera enojada, no, ¿verdad? De la mejor manera, haciendo lo mejor para su Señor. Hermanos, eso somos nosotros. El Señor nos está describiendo. El Señor está diciendo cómo tenemos que ser como siervos. Con una sonrisa y con alegría, porque es el Señor. No es cualquiera, es el Señor. Y le quiero ofrecer lo mejor al Señor. Llego y le sirvo y le ofrezco lo mejor de mí. Y después, cuando el Señor está complacido, entonces llega el momento, mi momento, ¿verdad?, de servirme a mí mismo. Hermanos, se da cuenta que a veces eso es diferente en muchos aspectos, lamentablemente, ¿verdad? A veces no hemos aprendido todavía a servir, pero es importante aprender a servir. Todo cristiano es un siervo. Romanos 6:18. Después de haber sido rescatados de la esclavitud, dice el apóstol Pablo, hermanos, pasamos a ser siervos ¿de qué? De delicia. O sea, estamos complacidos. No es algo que te pese. Yo creo que los hermanos que han manejado horas, muchos han manejado muchas horas para estar aquí, hermanos, han venido ¿a qué? A servir, y han venido a servir con alegría. Han venido a servir, hermanos, con entusiasmo. Han venido a ofrecer lo mejor a Dios. Decía mi abuela el domingo por la mañana, vamos al servicio. Y eso es, hermanos. Vamos a ofrecerle lo mejor a Dios. Debemos tener la mejor actitud. Romanos capítulo 12, versículo 11, hermanos. Servimos. ¿Cómo servimos? ¿Cómo sirve usted? ¿De qué manera lo hace, hermanos? ¿Lo hace como el buen siervo? ¿Lo hace de la mejor manera? ¿Lo hace con la mejor actitud? Dice la palabra en Romanos 12, 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Textos muy conocidos, ¿verdad, hermanos? Textos que están ahí y que los hemos escuchado muchas veces, pero lo estamos haciendo de esta manera. No perezosos, con diligencia, con prontitud. La palabra diligencia no implica nada más hacerlo rápido y hacerlo mal. No, implica hacerlo rápido y hacerlo de la mejor manera, sirviendo al Señor. Segundo punto, hermanos. Espero que vaya en tiempo. Le decía al hermano, ahí hay unos minutos por ahí que me deben, ¿verdad? Avanzando en la obediencia al Señor. Tenemos ahí un texto, hermanos, dice, levántate y pasa este Jordán. ¿A quién se le dijo estas palabras? Levántate y pasa este Jordán. Avanzando en la obediencia por fe. No se alcanza a ver, pero es lo que dice ese título. Levántate y pasa este Jordán. Estas palabras, hermanos, se dijeron a Josué. ¿Cómo debemos de avanzar en la obediencia? Tengo aquí unos nombres, hermanos. Avanzando en la obediencia. ¿Cómo avanzar en la obediencia? ¿Qué me dicen estos nombres? Hay algunos que se ven ahí, algunos no se alcanzan a ver. Samúa, Zafat, Naví, Setur, Amiel, Gadi. Son números. Son 10. ¿Alguna vez los habían escuchado? Yo creo que sí. Son 10 príncipes. Son 10 personas elegidas para obedecer. Son 10 personas, hermanos, que se quedaron en el libro de Números simplemente como números, que fueron llamados a obedecer, pero desobedecieron a la voz del Señor. ¿Se acuerdan ustedes de los espías enviados, hermanos, a la tierra prometida? Bueno, esos son los nombres que se pierden en la memoria. ¿Saben por qué se pierden? El de Caleb no se pierde. El de Josué no se pierde en la memoria. Y la gran diferencia es que estos no fueron obedientes a Dios.
y los otros 2 sí. Hermanos, su nombre, mi nombre, se perderá en la memoria. Pasará como nada más en el libro del censo, en el libro de la historia que estuve, pero obedecí, serví, di lo mejor de mí al Señor. ¿Se quedará simplemente en números o será uno de los grandes héroes, hermanos, de la fe que aparecen allí en la carta a los Hebreos, ahí en el capítulo 11? El siervo obediente, hermanos, mira las cosas desde otra perspectiva. ¿Recuerda usted el pasaje de segunda carta a los Corintios 5:7? ¿Cómo anda el cristiano, hermanos? Segunda a los Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por qué. ¿Sería que Josué, hermanos, sufría de miopía? ¿Sería que Josué, hermanos, no tenía una noción realmente clara de las personas a las cuales se iban a enfrentar? ¿Será que él no había visto con atención a aquellos gigantes de los cuales hablaron los otros? ¿Será, hermanos, que cuando se distrajo de tal manera que no vio las ciudades amuralladas? ¿Será, hermanos, que Josué era tan despistado y tan distraído que no se dio cuenta, hermanos, que aquellos hombres a los cuales se iban a enfrentar eran hombres de guerra y ellos no? ¿Qué pasaría? ¿Qué era lo que hacía diferencia entre Josué, entre Caleb y entre los otros que están aquí? Que ellos miraban con unos ojos diferentes. Y esos ojos, hermanos, se llama la fe. Porque por fe caminamos. Estamos hablando de avanzar. Porque por fe avanzamos y no por vista. Hermanos, para todo se requiere la fe. Si usted quiere avanzar, necesita la fe. Si usted quiere hacer algo para la obra del Señor, necesita empezar a caminar y a avanzar en fe y por fe. Sí, a lo mejor están las murallas, sí, a lo mejor están los gigantes, sí, a lo mejor están la oposición, pero nosotros ya no andamos caminando según nuestro criterio, sino según lo que el Señor nos envía a hacer, lo que el Señor nos manda. El siervo obediente, hermanos, estamos hablando de cómo avanzar en la obediencia. Primer punto, tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de la fe. Segundo punto, hermanos, el siervo obediente tiene certeza y convicción. Otro pasaje que sabemos, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la seguridad, la certeza. El Señor le había dicho a Josué, hermanos, ahí en el primer capítulo del libro que lleva su nombre, en el versículo 2 y 3, levántate porque yo les doy la tierra, levántate porque yo les he entregado. Usted recordará ahí, ¿verdad? Yo soy, el que se había aparecido allá a Moisés, hermanos, en aquella zarza que ardía y no se consumía, era el mismo que hoy estaba hablando con Josué. Yo, hermanos, me imagino el anhelo de Josué de tener la relación que Moisés llegó a tener. ¿Se acuerdan que de Moisés se dice que hablaba cara a cara con el Señor, hermanos? Y esto Josué, el siervo de él, lo veía. Yo me imagino que este jovencito, después un hombre maduro, anhelaba tener esa experiencia. Ahora la tenía, Dios le estaba hablando, hermanos. Y Dios le estaba diciendo, yo ya les he dado la tierra, yo ya la he entregado. Hermanos, cuando uno le cree al Señor, de verdad, sabe que lo que Él ha prometido ya es. No va a ser, ya es. Porque esa es la fe, hermanos. No le está diciendo, entran y yo les voy a lo mejor a entregarlo. Yo ya les he entregado. Solamente ve, levántate y toma lo que yo te he dado. El siervo obediente, hermanos, espera en el Señor. Josué nunca olvidó las palabras que dirigió Moisés al pueblo el día que se abrieron las aguas del Mar Rojo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Nunca las olvidó, hermanos. Él sabía que la confianza que él tenía no era en cualquiera de los dioses que él había conocido en Egipto. Sabía que era la confianza en el Señor. Y Hebreos 11:30, hermanos, dice que los muros de Jericó cayeron por la fe. Así de fácil el escritor de los Hebreos lo describe.
Sí, sabemos los que hemos leído la historia que dieron vueltas alrededor de los muros, que tocaron unas trompetas, que iban en unas columnas, ¿verdad? Pero también, hermanos, al final de cuentas todo eso se resume en una sola palabra: por la fe cayeron los muros de Jericó. Tenemos, hermanos, que avanzar en la obediencia. Los muros que estén obstaculizando su vida han de caer cuando usted empiece a caminar por fe. Avanzando también, hermanos, en el conocimiento, quiere decir también en la relación con Dios. Es el tercer punto. Primero tenemos que avanzar, hermanos, en el servicio. Tenemos que avanzar también en la obediencia por la fe, sabiendo en quién estamos creyendo. Y tenemos que avanzar, mis hermanos, en el conocimiento, en la relación con Dios. Y Josué dijo a Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. ¿Cómo podemos, hermanos, avanzar en el conocimiento a nuestro Dios? ¿Cómo? Primero, hermanos, el siervo de Dios le conoce por medio de su palabra. ¿Qué dice, hermanos? Ahí no se alcanza a anotar, pero estamos hablando de Josué, ¿verdad? Así que vamos a Josué, otro pasaje célebre de esos muy conocidos. En el capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Cómo usted puede tener una relación con Dios? Yo sé que aquí hay personas que anhelan tener una relación con Dios. Y hay personas, hermanos, que quieren acercarse a Dios. Y hay personas que ya tienen una relación con Dios. Pero es una pregunta que quizá alguien le haga en alguna ocasión, si no es que ya se la han hecho. ¿Cómo puedo conocer más de Dios? Hay personas sinceras, hermanos, que están buscando de Dios hoy, en este momento, en este tiempo. Su vecino, su amigo. ¿Cómo puedo yo tener una relación con Dios? ¿Qué le respondería a usted? ¿Cómo puedo conocer yo más de Dios? De ese Dios del cual tú hablas, de ese Dios del cual tú me predicas, de ese Dios del cual yo he escuchado. Bueno, la palabra nos dice, hermanos, ahí en Josué 1, 8 y 9, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 9, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuál es la clave, hermanos, de tener un conocimiento de Dios? Primero, a través de su palabra nosotros aprendemos a meditar. ¿Y qué significa meditar? Pensar constantemente en ello. Cuando usted lee las Escrituras, por eso es tan importante a las personas con las cuales estamos enseñando, hermanos, no solamente llegar nosotros y leerle y explicarle, sino que también ellos tengan una Biblia en su mano y ellos mismos puedan leer, para que su fe sea creciente, para que ellos puedan entender, hermanos, lo que Dios quiere de su vida, no por lo que uno dice, por lo que Dios les dice, para que ellos empiecen a meditar, a pensar con detenimiento. Pero no solamente el meditar, sino que lleguen a guardar, ponerlo en un lugar seguro para que no se pierda. Ese lugar es el corazón, hermanos, como dice la palabra precisamente también en Hebreos: pondré mis leyes en su mente, las escribiré en su corazón. Tenemos que hacer también, realizar una acción o ejecutar una tarea, ser obedientes a la palabra del Señor. ¿Cómo avanzar, hermanos, en el conocimiento? El siervo de Dios desea también que los demás también le conozcan. Una de las lecciones, hermanos, que su servidor ha aprendido de una manera muy práctica es: la manera en que yo más me relaciono y aprendo de Dios es enseñando a otros. El que más habla de Dios y el que más predica la palabra de Dios tiene una responsabilidad más grande, ¿verdad? Eso es verdad, pero también tiene que prepararse para enseñar a otros el camino de Dios. Y el primer beneficiado, el primer, hermanos, que se llena al compartir, es uno mismo. Y eso es algo importante. ¿Usted quiere crecer en el conocimiento de Dios? Propóngase enseñar a otra persona de Dios. ¿Usted quiere crecer en el conocimiento de Dios, hermanos? Propóngase enseñarle a otro de cómo llegar a una relación con Dios. Ya voy acabando, ¿ok? Eso lo podemos ver, hermanos, en Josué 3, 9 al 10, lo que mencionábamos ahorita. Josué no solamente conocía a Dios, quería que el pueblo conociera de Dios. Y el pueblo llegó a conocer a Dios, hermanos. Inciso C: el siervo de Dios guía a su familia al servicio y conocimiento de Dios. Otro pasaje célebre, Josué 24:15. Ustedes pueden decidir, les dice Josué.
¿A quiénes van a seguir? Si a los dioses, ¿verdad?, que han conocido aquí, de los amorreos, de los cananeos, de estas tierras. Pero al menos yo y mi casa hemos tomado una decisión. Yo y mi casa hemos decidido servir a Jehová. Hermanos, qué bonito cuando usted conoce de Dios y guía a su familia al conocimiento de Dios. Esto es lo que mis padres hicieron conmigo, y por lo cual, hermanos, estoy agradecido y no les voy a poder pagar nunca, porque me han dejado y me han otorgado la oportunidad de conocer a Dios. ¿Y qué más grande que conocer a Dios? ¿Qué más importante herencia puede ser que usted guía a su familia al conocimiento de Dios? Josué lo hizo, Josué no falló en eso. Y si usted se pone a meditar, es importante pensarlo, porque otros siervos de Dios que le conocieron fallaron en ese punto. Supieron dirigir a multitudes a Dios y por los caminos de Dios, pero fallaron en su vida familiar. Y Josué no fue uno de ellos, hermanos. Hermanos, el siervo que conoció a Dios en su vida es fiel hasta la muerte. Dice la palabra, y este es un pasaje muy bonito, hermanos, ya en Jueces capítulo 2:8, ya cuando se resume toda la vida de Josué, dice: y murió Josué, hijo de Nun, siervo de ¿quién, hermanos? De Jehová, siendo de 110 años. Cuando nosotros empezamos, a ver, hermanos, se mencionó 2 veces a Josué, siervo de ¿quién? De Moisés. Pero al final de cuentas, hermanos, todo ese servicio a Moisés, todo ese servicio al pueblo, todo ese servicio, hermanos, se resume en que Josué fue un siervo de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, hermanos, sirviendo a Dios a través del servicio a nuestros hermanos, avanzando por la fe, hermanos. Que sea, hermanos, el deseo de todo siervo del Señor avanzar siempre en la obediencia por la fe. Que sea nuestro deseo, hermanos, en toda nuestra vida, en todo nuestro peregrinar por este mundo, hermanos. Avanzar en el servicio, avanzar en la obediencia y avanzar en el conocimiento del Señor. Gracias por su atención, hermanos. Dios me los bendiga. Amén.